Estar en Cristo no es solo un simbolismo de estar en Cristo, sino tenemos que ser igual a Cristo. Y Cristo nos ha enseñado a través de su palabra, a través de los hechos, cómo debemos vivir. Yo le voy a contar aquí, digamos, en Juan 17, que lo quiere buscar, lo puede buscar. Juan 17. Es hasta el versículo 23. Capítulo 17 hasta el 23. Vamos a tocar temas muy importantes. Usted sabe que Jesús oró al Padre. Les voy a contar un poquito la historia. Estaba en el aposento alto cuando ya, digamos, la última cena que hizo con sus discípulos. Entonces él agarró, le dejó una enseñanza muy grande que nosotros a veces no la valoramos, porque a veces leemos la Biblia y no interpretamos, ¿no? Y usted hoy va a aprender algo muy lindo. Jesús oró al Padre, por Él mismo, oró al Padre, porque nos enseña que debemos orar a Dios. Después, oró por sus discípulos, ¿no? Y también oró por los que vamos a estar en su camino. Amén. Por aquellos que creen, no habló del mundo, ¿me entiende? No oró por todo el mundo, oró por los que iban a creer, por ustedes hoy, que están en este lugar. Jesús oró. Y escúcheme, ¿saben el valor que tiene una oración de Jesús? No es la oración del pastor o de la pastora o la oración de ustedes. Es la oración de Jesús. Y lo vamos a leer y lo vamos a interpretar. Vamos a aprender algo muy lindo. Porque no solamente es creer en Jesús, ¿no? Tenemos que creer en Jesús para acercarnos al Padre, ¿no? Y también tenemos que vivir una vida de cristiano, una vida en obediencia a Dios. ¿Cómo vamos a recibir nosotros las bendiciones de Dios? Las bendiciones de Dios las vamos a recibir por nuestra obediencia. Porque yo le oro al Señor, voy de vez en cuando a la iglesia, y el Señor, bueno, me va a bendecir de vez en cuando, como Él quiere. Y por eso el Señor hace milagros. Mire, siempre me pongo a pensar, como ser en esta chica que han orado, hemos orado todos, hemos pedido, ¿no? Pero si ella no hace oído a las palabras de Dios, al milagro que Dios le está restaurando la vida, y no lo sigue, de nada sirve. De nada sirve. Es eso lo que hay que enseñarle a la gente. Aprender, no orar y creer que la oración, no. Dios te está llamando, Dios nos llama a todos de diferentes maneras, Tenemos que caer profundo, ¿para qué? Para darnos cuenta que tenemos que buscar a Dios. Porque cuando estaba bien, ¿quién buscaba de Dios? No. Si no le faltaba el dinero, vivía de parranda, vivíamos desordenadamente, creíamos que todo era lindo, hasta que un día nuestra vida cae muy profundo. Entonces cuando nosotros decimos, yo ya no puedo, Dios que nos enseña el Señor, que con nuestra fuerza a veces no podemos, y Él sí puede, claro que puede. Él hace un milagro, ¿sabe qué? Sobre aquella persona que está atento y pone su mirada en sus cosas. Poner las miradas en las cosas de Dios significa, Señor, quiero cambiar, no quiero más esta vida, quiero cambiar mi vida, quiero alejarme. Lo único que tiene que entender es esto también, que por más que nos alejemos del mundo, ¿no? Y el Señor, por eso, por supuesto que nos restaura, nos levanta grandemente el Señor. Nuestras debilidades las vamos a seguir teniendo. Toda una vida vamos a estar luchando con nuestro viejo hombre, porque no es que yo recibo a Jesús y mi vida cambió, ¿no? Fui cambiado por dentro y por fuera. No, eso tendría que ser una persona que no entiende, porque todos tenemos debilidades, estamos en el mundo, y ya va a ver el Señor por lo que ora, cómo ora el Señor, y lo vamos a interpretar, y lo vamos a aprender, ¿no? A conocer qué oró el Señor. Oró por Él, Jesús, el mismo Dios, oró por Él, porque Él nos enseña, Él no necesitaba orar por Él, por la gloria de Él, por la gloria de Dios. Sí, a través de la oración que Él hace, está mostrándonos cómo tenemos que orar nosotros. Agradecerle a Dios, porque todo viene de Dios.
Nosotros creemos que por nuestra astucia, por nuestra viveza, a veces ocurren cosas. No, Señor, usted no crea eso. Crea que Dios siempre haya favor en aquellos que le aman. Amén. ¿No? Los que no le aman no lo conocen a Dios. Viven en su mundo, viven mal, porque no viven bien. Viven muy, muy turbios. Pero ¿qué pasa? Cuando conocemos a Dios, nuestra vida cambia. Bueno, quiero darle gracias al Señor y que ponga palabra en mi boca y también entendimiento en su corazón. Porque cada día que lo conozcamos más a Dios, lo vamos a ir amando más. Y que quiere que diga una cosa, hoy han hecho un esfuerzo descomunal, porque con llovizna, con apremios, ¿veo? Nos cuesta salir. Pero cuando uno empieza a amar las cosas de Dios, porque también ya le voy a hablar del Espíritu de Dios. Cuando tenemos el Espíritu de Dios, ¿qué sucede? Porque no es fácil amar a Dios y quedarse en su casa. No, entonces no tiene el Espíritu de Dios. ¿Quién tiene el Espíritu de Dios? Aquellos que lo buscan, dice el Señor, dice en su palabra, el que tiene sed. ¿Sed de qué? De conocer a Dios, de conocer su palabra, de estar en su presencia, de buscar de Él, de estar entre los poquitos que somos, pero va a salir un corazón. Yo le digo una cosa, mire, también se va a hablar de la unidad, ¿no? Cuando Dios habla de unidad, muchos creen que es la unidad de las personas. No habla de la unidad de las personas, habla de la unidad de la doctrina de Él. Unos dicen, yo soy bautista, yo soy hermanos libres, yo soy pentecostés. Solo Dios. Exactamente, oraba por eso. No quiere decir que ojalá hubiera una sola iglesia. Claro que hay una sola iglesia. Sacando los pormenores, esas ideas, ¿no? De los bautistas, de los libres, de los pentecostales, de qué sé yo. Bueno, no, tenemos que conocer de Dios y seguirlo a Dios. Nada de decir que yo soy bautista, yo soy pentecostal, lo que sea. Vamos a hablar, yo le voy a ir leyendo, no lo busquen, quieren mirarlo ahí, mírenlo. Yo se lo voy a leer porque se lo voy a leer un poco salteado, porque es digamos, prácticamente el capítulo entero. Porque hay cosas muy lindas. Yo a veces quiero empezar en el versículo tal y resulta que miro para atrás y digo, no puedo dejar pasar esto. Así, en el nombre de Jesús, escucha esta palabra. Dice, recuerde esto. En la última cena, en el aposento alto, estaban Jesús con todos los discípulos. La última cena. Era la cena donde que estaba anunciando Él que ya lo iban a llevar al Calvario. Entonces ahí donde ocurre todo. Es ahí donde ora por su vida, ora por los discípulos y ora por aquellos que creen en Jesús. Por los que van a creer, no por los que no creen. Jesús no ora por los que no creen, oran por aquellos que creen, por ustedes, por nosotros, ¿viste? Bueno, dice así, mire, se lo voy a ir leyendo un poquito salteado. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, escúcheme, eso es lo que tenemos que hacer cuando oramos, levantar los ojos al cielo en señal de reverencia a Dios. Sabemos que Dios está en todos lados, pero en señal de reverencia, ¿qué nos enseña? Y Jesús alzó los ojos al cielo y mire lo que dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. ¿No? ¿Era por qué? Porque le había llegado la hora. Él tenía que dar su vida. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes que se hacía, se ofrendaba un animal. ¿Para qué? Para quitar los pecados de una familia, de un pueblo, ¿me entiende? Eso es lo que todo fue, digamos, fue sucediendo hasta que iba a llegar a Jesús. Estaba todo en la mente de Dios, digamos, todo planificado, que iba a dar su vida de una vez y para siempre. ¿Y quiénes son los que iban a creer? Ya no se trataba de judíos, solo del que cree en Cristo. Cristo es el único camino que nos lleva a Dios, ¿me entiendes? ¿Qué decía Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie lo dice, ¿no? Va al Padre sino por mí.
Aceptar a Cristo es abrir el camino y llegar a Dios. Entonces, como le has dado potestad, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. ¿Qué es la vida eterna? No es vivir eternamente. La vida eterna es que conozcamos a Dios. Esa es la vida eterna. Conocer, vida eterna significa conocer a Dios. Eso es lo que tenemos que conocer. Y esta es la vida eterna. Acá te lo dice la palabra. Y esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús estaba pidiendo que Él le había cumplido de tal forma al Señor como nosotros deberíamos cumplir, ¿no es cierto?, nuestros llamados. Bueno, si mi mujer no está, yo no puedo quedarme alejado de Dios porque mi mujer no está. No, yo tengo que buscar de Dios. Esas son las cargas que tenemos a veces en nuestra vida, que dice que vamos a arrastrar cargas. Claro que sí, de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestra familia, pero nunca debemos dejar de lado. ¿Por qué? Dios bendice a quién. Por supuesto, por extensión, en el caso de Abraham, también en extensión de Jacob, bendijo también a los parientes, fue bendiciendo a los parientes. Había un sobrino que se había pegado a él, al lado de Jacob, y entonces fue un tipo muy bendecido. Eso es lo que hace el Señor. Pero ¿qué pasa? Del momento que recibimos ese entendimiento, ese conocimiento, debemos acercarnos a Dios. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Jesús ora por sus discípulos. En este momento había orado por él. Padre, glorifícame a mí para que yo me pueda glorificar en ti. Sería el cumplimiento de la palabra. Porque Jesús hizo todo lo que le pidió el Señor, todo lo hizo. Él sufrió como un hombre natural, en carne propia, sintió el dolor, la tristeza, él oró por los amigos, tuvo sentimientos, ¿me entiende? Porque si usted se pone a pensar, Dios tiene todo poder, entonces podrían romperle todas las carnes que él no sentiría nada. Pero él se humilló a lo más bajo, a forma de hombre. ¿Para qué? Para sentir el sufrimiento y el dolor. ¿No ve que dice, Padre, le pide que lo retire, que lo saque del mundo? Dice, escúcheme lo que dice de sus discípulos. Cuando estamos hablando de sus discípulos, lo estamos hablando de los apóstoles, ¿no? Bien. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Bien. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué significado tiene esto acá? Dice, para que crea el mundo, porque usted sabe que el mundo nos observa. Mire, cuando hablamos del mundo no estamos hablando del creyente, estamos del no creyente hablando. Y Dios y Jesús decía, para estos que me diste, los discípulos, entonces que digamos, que haya unidad, pero también para los que van a creer. No solo unidad, ¿sabe por qué habla de unidad? Unidad doctrinal, hablando de la palabra de Dios. No que haya... Ustedes saben, han ocurrido cosas, que hay hombres que no permiten que las mujeres estén al frente. Bueno, todo eso rompe la doctrina, ¿veo? Todo tiene que ser en el amor de Cristo. Todo hecho en el amor de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quería? Hablaba de la unidad, pero de la unidad espiritual. Y ya vamos a leer más adelante, ¿no? Donde también nos quita del mal, dice. ¿Por qué? Porque el príncipe de las tinieblas está en el mundo, está acá. Y a veces nos salen las cosas muy mal, ¿no?
y uno no sabe por qué. Pero también debe entender que también el enemigo se viene a cruzar el camino nuestro. Y más en lo que creen, ¿para qué? Para que su fe vaya cayendo, ¿no? Bueno, dice, para el mundo, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué significa amar las cosas de Dios y de Jesús? Usted sabe que la gente lo está mirando y todos sabemos, ¿no? Porque hemos escuchado alguna vez nuestra familia, nuestra gente conocida, nos dicen, ¿verdaderamente estás en el camino del Señor? ¿Sabe lo que significa estar en el camino del Señor? Significa tener mucho amor y ser correcto. Porque si tenemos el pensamiento y el corazón de doble ánimo, no sirven en las cosas de Dios. Es que estamos con un pie en el mundo y con un pie en las cosas de Dios. Entonces, por eso dice el Señor, dice, para que el mundo crea y vea de que salí de ti, de Dios. Entonces, si nosotros estamos en el camino del Señor, debemos ser justos, coherentes, ordenados, ¿vio? Si hay una cosa que tu hijo no hace bien, no, hijo, eso no lo hagas. Eso no te va a bendecir. Pero si lo vemos y miramos para otro lado, estamos aceptando, estamos viviendo. Yo sé que es muy difícil el camino del Señor. ¿Usted sabe lo que significa venir al camino del Señor? Claro que sí, todos sabemos. Yo tengo a mi hermana, le digo una cosa, yo siempre le digo a mi madre, hablando con mi madre, claro, sabe lo que es el camino del Señor. Saben las bendiciones que recibimos de Dios, pero no quieren cambiar su vida. A ellos les conviene esa vida desordenada, porque viven así, ¿viste? Porque vivir, estar caminando con Jesús, cuando debemos hacer las cosas de Dios, caminar con Él y estar en Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, dice así, miren, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado como también me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Mire la bendición, la oración que tenemos de Dios. El Señor quisiera que el mundo entero esté a su servicio, esté con Él, esté en el amparo de Él. Él ora por eso, para que el Padre nos guarde y nos proteja, mire usted. Dice, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo, claro, era Dios mismo, ¿no? Padre justo, el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les ha dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, porque en el amor con que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Amén. ¿Qué pasa? El Señor, usted sabe que el Señor nos guarda, nos pide unidad, le ora al Padre, ¿no? Por unidad de los creyentes, y también que los guarde de la maldad. ¿Mire usted? El mismo Jesús que le oró al Padre que nos guarde de todo mal. Yo le digo una cosa, yo a veces hablo y no sé si entenderán, yo me siento un privilegiado en mi vida. Por supuesto que hay problemas, ¿no? Esta mañana quise salir, el auto anda perfecto. Cuando lo quiero, empecé a renegar, lo agarré, lo cerré y agarré la moto. Pero no me voy a poner en contra de Dios, porque Dios conoce los tiempos. Él no se salía con el auto y me chocaba en una esquina. Porque Dios por eso a veces tiene cosas que nosotros no las entendemos, ¿no? Y cuando Dios no quiere, hay una razón. Entonces lo que quiero que entiendan es esto acá. Jesús oró por la unidad, porque vamos a hablar un poquito de la Iglesia Católica, vamos a hablar. Allá Pedro, cuando estaba en el papado, ¿no es cierto? Fueron sucediendo los papas en Roma, después
llegaron a Roma en el año 1700, más o menos, en 1600. 1600, usted sabe que ya unos años antes había ocurrido lo que se llama la Inquisición. ¿Sabe lo que es la Inquisición? Es el papado había autorizado a recorrer todos los pueblos de Europa. ¿Sabe lo que hacían? Si no te sometías al cristianismo, te mataban. ¿Vio? No es la unidad que quiere Dios. Claro que todas las iglesias, usted, escúcheme, cuando descubrieron toda América, ¿quiénes venían? Los conquistadores. ¿Con quién venían? Con los curas. Con los curas. Ya venían a imponer la religión. Fíjese todo el continente americano. Usted va a ver que la religión que prepondera es la Iglesia Católica, porque se lo imponían a la fuerza. Para ser cristiano o para el otro lado. Bueno, escúcheme, ese es el Papa, ¿vio? El Papa era comitiva que se había ordenado, todo, y salían a... ¿Se acuerdan las cruzadas, todas esas cosas, vio? Que andaban con armas, que... nada. Bueno, pero todo eso fue cambiando. Usted sabe que los católicos, ¿no? Le voy a contar un poquito la historia de los católicos. Los católicos, ellos rezaban, hacían los servicios en latín. Yo no sé si mi madre lo vio. Yo creo que lo habré escuchado alguna vez. ¿Escuchaste alguna vez en los servicios cómo es? ¿Dar la misa en latín? Claro, porque vos sabés, yo tenía libros, o sea, Biblias que eran en latín, que todavía han quedado, se ve que están... Hasta el 1960 en Argentina ¿cómo era? Se daban las iglesias, ¿no? Era ley, ¿no? Se pronunciaba el servicio en latín. ¿Y sabe qué? Y de espalda a la congregación, de espalda al, digamos, al templo, así, mirando para afuera, más o menos. ¿Qué pasó? En el año 1960 sale una ley que dice un católico importante, dice que quiere que el pueblo no esté mirando para afuera, que esté mirando para adentro. Que esté mirando para adentro. Ahí cambia toda la cultura, va cambiando la cultura. Entonces, pero si nosotros nos volvemos un poco la historia atrás, nos damos cuenta cómo fue cambiando todo. Porque es algo increíble. Yo, las misas, digamos, los libros de latín yo los tenía, pero escúcheme, se entiende también porque el latín no es una cosa difícil. Son las palabras más extendidas. Se va a dar cuenta, Dios es Deus, como se ve. La palabra Deus quería decir Dios. Y después, bueno, yo las tenía, las Biblias las debo tener por ahí guardadas, de algún lado. Pero cómo fue cambiando la historia. Entonces, ¿qué es lo que pide el Señor? ¿Sabe lo que nos pide? Unidad. ¿Unidad qué? Unidad de doctrina. Y cuando la doctrina trae unidad, le digo, la unidad congregacional llega. ¿Me entienden? Cuando estamos en las cosas de Dios, claro que hay amor. Mucho amor. Cuando estamos alejados de Dios, ¿qué somos? Contenciosos, con problemas. Tenemos que quitar todas esas cosas. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, escuchar y aprender de Dios, conocerlo a Dios, para que nuestra vida vaya cambiando. Amén. ¿No? Y entonces, usted sabe que yo tengo mi machetito. Bueno, le voy a contar una cosa muy importante. Después que Jesús se retira, ¿no? Se retira a entregar su vida. Él después, ¿se acuerda usted que dice que llegó el tiempo, que dice que después los iba a llamar a los discípulos? Y entonces llegó el tiempo de Pentecostés, donde ellos fueron todos bautizados con el Espíritu de Dios. ¿Se acuerda la palabra? ¿No? Bueno, usted sabe que cuando somos sellados con el Espíritu de Dios, nuestra vida cambia. Juan bautizaba con agua, pero Jesús con fuego del Espíritu Santo. Cuando vos recibís el fuego del Espíritu Santo, no hay nada que te mueva,
no hay nada que te saque de su camino. Buscar a Dios, buscar las cosas de Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, verdaderamente, ¿qué tengo yo? ¿El Espíritu de Dios? ¿Un espíritu, digamos, fortalecido en las cosas de Dios para seguir su camino? ¿O una cosa, digamos, débil donde me quedo a dormir, me quedo a descansar, me voy al baile? No, tenemos que permanecer en la palabra de Dios, leer su palabra, conocer de Dios. Cuando nosotros conozcamos de Dios, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente la unidad, escúchame, orar por la unidad, como hizo Jesús, y dice, y guárdalos de toda maldad, guárdalos del mal. Jesús lo dijo, no lo digo yo, Él lo dijo. Padre, dice, guíalos en espíritu de unidad y guárdalos del mal. Mire si no vamos a creer que estamos rodeados, dice, no te pido que los quites del mundo, sino guárdalos del mundo, ¿no? Que seamos fortalecidos por Él. Por eso nosotros tenemos que confiar en el Señor, tenemos que esperar en Él. No hay otra cosa mejor. Cuando nosotros amamos las cosas de Dios, ¿sabe lo que hacemos? Y hacemos las cosas de Dios. Yo vengo con una alegría acá, bárbara, y me voy más feliz. ¿Sabe por qué? De haber cumplido, de haber estado en la presencia del Señor. Qué lindo, dice, y me voy gozoso a mi casa, y después en una vez me esperan con un palo, ¿no? Porque a todos nos pasa, ¿no? O me pasa a mí solo. O sea, no, yo lo que quiero decir, que a veces salimos contentos, ¡pum! Llegamos a la casa, una plancha. No, entonces, ¿qué pasa? Pero debemos confiar también en el Señor. Las cosas pasan a veces, ¿sabes para qué? Para que recapacitemos. A veces erramos como hombres, ¿no? Pero el Señor quiere que le diga una cosa, el Señor tiene preparado lo mejor para aquellos que le aman. Amén. Él quiere lo mejor. Yo le puedo decir, mire, usted toma una taza de mate cocido y es feliz. Amén. No está pensando que el otro está comiendo, no, está contento con lo que tiene. Amén. Por eso tenemos que estar contentos con lo que tenemos, o sea, en la abundancia, en la pobreza, en la riqueza, porque todas las etapas hemos conocido, todos. No creo que haya uno. Siempre hay problemas en la vida, porque estamos en el mundo, ¿veo? Entonces, ¿qué pasa? Pero tenerlo a Cristo, porque cuando somos bautizados con el Espíritu de Dios, con Jesucristo, lo tenemos en nuestro corazón. Ese es el fuego del Espíritu Santo. Entra a tu vida, amar las cosas de Dios, vivir por las cosas de Dios. Por supuesto que a veces hay problemas del mundo que te sacan, ¿viste?, del camino, pero vos tenés que volver. Dice, o sea, Jesús no pedía que los quite del mundo para que estén sin ningún problema. No, guárdalos del mundo, de las acechanzas del enemigo. Esta mañana venía por una calle, ahí cerca de mi casa, una puerta de chapa que había puesto, se habían metido unos ahí, estoy seguro que la abrieron. Oye, Dios nos guarda. Una vez, no hace mucho, salgo de mi casa y miro, estaba en la moto, tiene un cubremoto y estaba levantado. Alguien entró y cuando la vio que tenía candado, todo, por eso. Y no es por lo que uno es inteligente, porque Dios nos guarda. Crea en el Señor, confíe en el Señor, espere en el Señor, no hay otro. No hay otro. Nosotros a veces confiamos y pedimos y no. Piensa en el Señor, dígale, Señor, ordena mi vida, ordena mis cosas. Y el Señor, ¿sabe qué? Yo le digo cómo suceden las cosas. Usted sabe que a veces hay una gran necesidad en nosotros. Y el Señor, en la gran necesidad nuestra, ahí es donde se glorifica Él. Amén. ¿No? Se glorifica, ¿por qué? Porque yo, como se me voy a dormir, tengo un problema. Le digo, Señor, yo lo dejo en tu mano, ordénalo. Bueno, al otro día, cuando abrí los ojos,
El Señor ya lo tiene ordenado. Amén. El Señor te dice lo que tenés que hacer y a dónde ir. Y con quién tenés que hablar. Mirá lo que te digo. El Señor es impresionante. Y decimos, pero ¿cómo? Puede ser una cosa tan sencilla que estaba como ahogándome en el vaso. No, cree, confía en Él, esperad en Él y vas a ver que tu vida es totalmente diferente. Amén. Puedes ponerse de pie. Gloria a Dios. Amén. Póngase de pie. Le vamos a dar la bendición a Medero. ¿Sabe para qué? Porque tiene que correr el pollo ahí. Sí. En el Tengo patio. que casarlo todavía. Que Dios me lo bendiga grandemente. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque cada día te conocemos más. Cada día conocemos más de tu cosa. Y, Señor, permítenos abrir las puertas de tu corazón para que entremos, Señor. Para que compartamos tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amado Padre, guárdanos y protégenos al llegar a nuestra casa. Guarda nuestras cosas. Aquel que no tenga trabajo, Señor, fortalécenos en el trabajo. Dale un trabajo, Señor. Ordena la vida de cada uno de los que están en este lugar. Y los que no han podido venir, Señor, guárdalos también. Te damos gracias y confiamos en ti, Señor, y esperamos en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.